A veces, no basta con empuñar el coraje. No siempre se puede proteger todo lo amado. Esa fue la amarga verdad que entendí, no por cuentos ni advertencias, sino cuando mi alma tembló dentro de su prisión de carne. Fue entonces, en ese instante robado a la eternidad, cuando mis pupilas dilatadas se quedaron fijas, colapsadas de asombro, en aquella escena que la realidad apenas de mi mente podía sostener. Mis extremidades quedaron suspendidas por el horror mudo. Frente a mí, como una flor marchita desintegrándose bajo el soplo del viento sin fin, yacía mi amiga. Una flecha incandescente, hecha de un fuego de una era antigua de mi mundo, había perforado su pecho con una precisión cruel. Su dermis perdió el rubor de la vida, drenando su color hacia la nada, tornándose nívea como la ceniza antes de disolverse, grano por grano, en el aliento del olvido. Y detrás de su caída, estaba esa mujer, esa maldita mujer que absorbió un poder de mi amiga, rodeada de un fuego aterrador. Cabellos de obsidiana caían en cascadas sobre sus hombros esculpidos, su vestido era un carmesí líquido que chorreaba símbolos abrasados, cada uno de esos signos ardía en tonos ámbar, y el fuego que manifestaba no la devoraba, la abrazaba, giraba a su alrededor obedeciendo su voluntad. Y su rostro, aunque hermoso, poseía una sonrisa que se extendía por su faz en un deleite maligno, su único ojo visible brillaba como una estrella moribunda, un dorado enfermo que penetraba hasta la médula. Y entonces, sin advertencia ni preludio, lo sentí. No como se siente el viento o la piel estremecida. No. Lo sentí como se sienten los presagios de aquellas historias que leía. La mujer se volteó, su figura, hasta entonces segura, erguida, incandescente en su cruel faceta, giró con una lentitud desconcertante, algo captó su atención. Y entonces, vi lo que ella contempló. Entre el eco de los edificios colapsados, las brasas que aún recordaban el grito, y las sombras que no habían decidido si marcharse o quedarse. Estaba Ruby Rose. Y sus ojos, brillaron. Y los ojos de esa maldita que mató a mi amiga, se abrieron por un momento con temor, y entonces... El destello en los ojos de Ruby, nos consumió. Y aunque pareció que fue luz, no lo fue. Mis párpados no soportaron, se cerraron, no por voluntad, sino porque la visión exigía una ceguera temporal, y con ellos, se cerró también mi conexión al mundo que conocía. Todo se volvió tinieblas, pero no las tinieblas del sueño, ni del descanso. Era la oscuridad de lo posterior, de lo que viene después del fin. Una negrura que no era falta de luz, sino ausencia de sentido, y entonces, vino el frío, no un frío gélido, un frío sin temperatura, sin contorno, un frío que era. Y ahí floté, o lo que fuera de mí que quedaba, lo hizo. No entiendo sinceramente por qué los ojos de mi amiga lo hicieron, porque me hizo vivir esto, me preguntaba tanto tiempo por qué me pasó esto. Y no comprendía. No razonaba. No existía como antes. Solo me repetía, como un vinilo agrietado girando en la nada. Una y otra vez. La misma imagen. La misma escena. Pirra. Su mirada antes de desvanecerse, su cuerpo cediendo a lo que no se puede vencer, su figura quebrándose en fulgores de ceniza, deshaciéndose como si nunca hubiera estado completa, el momento exacto donde ya no hubo más posibilidad de lucha, donde el destino se selló, y yo no hice nada. Era eso, esa certeza, yo no pude salvarla. De ella. De lo que vino. De la narrativa misma que la había condenado desde antes de nacer. Y ese pensamiento, tan simple, tan absoluto era una prisión en el frío de esta oscuridad, incluso quiero creer, que si llegaba, si pude haber llegado antes, ella no debería haber muerto, pero era iluso de mi parte llegar a creer eso, era débil, muy débil, solamente sería un obstáculo más. Y cuando empecé a creer que estaría aquí toda la eternidad, fue entonces cuando mis ojos se abrieron de nuevo. Pero no regresé al mundo que recordaba, no había luz, no había cielo, solo una penumbra inmóvil, tibia y áspera, mis rodillas tocaban una superficie que no sabía si era piedra o algún materia diferente. No lo distinguía, solo sentía el peso, un peso indescriptible, frente a mí, elevándose sin moverse, estaba aquella figura, no tenía forma definida, era una espiral suspendida, girando con lentitud inconcebible, como una idea encerrada en un cuerpo de energía pasiva, no brillaba, no palpitaba, pero su mera existencia desgastaba mi percepción.
Pero yo, la deseé, la anhelé como nunca antes había deseado algo, no por codicia, fue por necesidad. Porque en ese tiempo, cuando lo poco que quedaba de mí era una suma de fracturas, de culpas que no sabía cargar, lo único que necesitaba era saber que ellos, mis compañeros, mis hermanos de armas, estaban vivos. Y entonces, sin previo aviso, la entidad me habló. No con voz. No con sonido. Más bien, con una vibración que recorrió en mi interior, como una radio descompuesta. Si me ayudas, te ayudaré. Así fue el principio. Aquella voz, mecánica, neutra, sin emoción, vacía, pero más que eso, era antinatural. Cada sílaba provocó en mi espina un estremecimiento que no era físico, sino conceptual. Y me prometía lo imposible, reencontrar a mis amigos, a cambio de una causa que no entendía del todo. Salvar la humanidad de todos los males, en todos los mundos, una promesa vasta, infinita, impensable. Una tarea que resonaba más como una cruzada insana que como una misión heroica, pero yo no razonaba, estaba roto, hundido, aferrado a la única chispa que podía seguir ardiendo, esperanza desesperada. Acepté. Acepté sin saber. Sin preguntar. Sin exigir pruebas. Y así, sellé el pacto. Fue entonces cuando, por primera vez, sentí lo que esa entidad realmente era. No emoción. Satisfacción. Y peor aún, gozo. Y lo que debería haber sido una despedida solemne o un gracias, fue algo más oscuro. Aquella voz inhumana, por primera vez, dejó entrever un matiz. Una sonrisa que no tiene rostro, un aliento que no proviene de boca alguna. Bienvenido, mi campeón, Zaun el-Auk. Y entonces lo supe, no era el héroe, no era el salvador de mis amigos, era otra pieza, otro engranaje de la contrafuerza, otro contraguardián. Había sellado mi eternidad a una guerra sin final. Una guerra donde los enemigos no eran monstruos ni hombres, sino ideas. Anomalías. Deformaciones del tiempo, del alma, de la voluntad colectiva. Había entregado mi humanidad, a cambio de una promesa. Y la voz se desvaneció. Pero su eco aún vive en mí. Y así fue como me convertí en la sombra de un propósito que no era mío, la lanza de una entidad que no conoce la compasión, un espectro entre dimensiones, un contraguardián de Alaya. El mundo ardía. El cielo, antes hogar de nubes errantes y vientos ligeros, ahora se desangraba en un crepúsculo sulfuroso. Un ocaso perpetuo se extendía como un sudario rojizo, cubriendo todo lo que alguna vez respiró esperanza. El aire era pesado, su aroma mezclada en angustiante azufre y ceniza. No se escuchaban gritos, ya no, los ecos de las súplicas habían sido tragados por la tormenta de fuego, solo quedaban los pasos, pasos sin alma, sin eco, sin prisa. Pisadas que crujían sobre lo que antes fue un pueblo, un hogar, ahora, solo estructuras esqueléticas, carcazas ennegrecidas por el calor, y fragmentos de vida fundidos al pavimento. Y entonces, entre ese infierno, su figura emergió. Cabello desordenado, de un dorado marchito, casi blanco por el peso de lo visto, su rostro, impasible, sus ojos azules, apagados, fijos, que ya no reflejan esperanza, sino juicio. Vestía como un cazador de eras olvidadas. Una playera blanca en su parte alta, descuidada, teñida por manchas que no eran solo de tierra, un negro profundo en el resto, pantalones oscuros, y sobre él, una chaqueta larga, plateada, casi luminosa, con bordes dorados que brillaban como los bordes de una espada. En su cintura, colgaba la vaina de una espada, demasiado limpia para alguien que camina entre ruinas. A su espalda, cruzado por un cinturón de cuero gastado y herido, descansaba un escudo. Pero entonces, todo se detuvo. El mundo, el fuego, el humo, incluso el aliento del aire moribundo, sus pasos indiferentes, se congelaron en el instante absoluto. Ahí, en medio de la devastación, entre los cadáveres anónimos de lo que alguna vez fue vida, amor, risa, y pan recién horneado en las mañanas. Reposaba inocente y abandonado, un osito de peluche, desteñido, chamuscado, sus ojos de botón colgaban de hilos quemados como lágrimas, y en su boca cosida, una sonrisa rota.
el viento cómplice y testigo de la masacre, giró suavemente, levantando cenizas en espirales lentas alrededor del juguete, y en ese gesto simple, ridículamente humano, absurdamente frágil, algo dentro de él se quebró. Sus rodillas cedieron, las lágrimas comenzaron a brotar. ¿Por qué? La palabra no salió de su boca, más bien de sus pensamientos deformados por años de servidumbre y exterminio. ¿Por qué? Una niña, la imagen borrosa, cabello en trenzas, una sonrisa con un diente ausente, y su ósito entre sus brazos, mientras el mundo aún era mundo. ¿Por qué? Y entonces el recuerdo lo perforó. Él fue quien trajo la ruina. No fueron los cielos, ni los dioses, ni los invasores, fue él quien hundió este pueblo en fuego, fue él quien levantó su espada contra el futuro. Todo, porque un hombre, un líder, un soñador, cometió el crimen imperdonable de descubrir la electricidad, antes de tiempo, una chispa demasiado temprana, una idea que debía florecer siglos después, una variable prohibida por la línea sagrada del tiempo. Y él cumplió su función, porque eso es lo que hacía Alaya, la contrafuerza, la curvatura autoconsciente del destino humano, pues su deber, él, como su contraguardián, era claro, destruir lo que no debe existir aún, aniquilar los milagros antes de tiempo, prevenir que la humanidad se destruya por tocar las puertas del conocimiento demasiado pronto. Y lo había hecho. Pueblo tras pueblo. Rostro tras rostro. Niños, sabios, soldados, madres. Todo por preservar una línea invisible, un equilibrio impuesto por una lógica que él ya no podía entender, o tal vez, nunca comprendió del todo. Pero eso no importaba, esto se lo buscó por iluso, por no haber pensado mejor las cosas en su estado de desesperación, el trato estaba sellado, la culpa, irrelevante, el llanto, inútil. Y aún así, lloraba. Se arrodilló ante el ósito, lo tomó con manos temblorosas y lo sostuvo con cuidado y en medio de las ruinas, entre fuego que ya no ardía y cenizas, que eran más polvo de sueños que de cuerpos, el campeón lloró. ¿Era una aberración? No era héroe. No era hombre. Y entonces, en medio de ese abismo de dolor que surgía de su corazón, surgió una voz. Suave, luminosa, maternal. No eres una abominación, no importa si tu pecho susurra que solo eres ruina, porque aquellos sin alma no lamentan. Los monstruos verdaderos no sienten el peso de la culpa, ni buscan redención entre ruinas calcinadas. La presencia no se manifestó como figura, sino como sensación, una ráfaga de tibieza que rozó la fractura interior de Jaune, justo donde más dolía. Tú lloras por lo perdido. Tú te arrodillas ante los nombres olvidados que debiste salvar. Tú te lanzas al abismo de los errores y los gritas como plegarias. Y esa es la prueba. Porque, incluso si hiciste aquel pacto con Alaya, incluso si cargaste el sello del final sobre tu espalda, hay algo en lo que jamás te convertiste en. Un recipiente hueco. Un molde obediente. Tú. Nunca fuiste vacío. G. Una risa trémula, casi susurrada, escapó entre los labios agrietados del joven que yacía entre brasas y hollín. Incluso si dices que no soy un molde obediente, esa cosa puede manipular mi conciencia voluntad si desobedezco. Con un movimiento lento, Jaune se puso de pie, dejando caer con ternura el pequeño oso de felpa, ennegrecido por el fuego y la tragedia. Sus ropajes chamuscados, su cabello empapado de cenizas, su semblante difuminado en sombras no impedían que una tenue sonrisa se formara, frágil como cristal antiguo, pero real. Pero gracias, murmuró, apenas audible. No sé qué haría sin ti, Sedna. Y entonces, junto a él, flotó una forma translúcida. Una manifestación de cielo en pigmentos de ocaso, de piel azul opalescente, vestida con velos iridiscentes y abalorios etéreos, que danzaban con una gravedad distinta. Su cabello, largo y azabache, recogido en una cola alta sostenida por anillos de luz. Sus ojos no eran ojos, eran reflejos del firmamento. Y su sonrisa, suave, serena, casi maternal. Ella no era otra cosa que él mismo. El eco de su voluntad condensado. El sueño antes de volverse pesadilla. Su semblanza, hecha carne sagrada. Sadna no nació como otros seres.
Fue esculpida desde lo más profundo del aura de Jaune, aquella fuerza mística que en su mundo llamaban manifestación del alma, el resplandor invisible que los cazadores llevaban dentro de sí en el mundo de Jaune, remanente, en resumen, para no complicarnos la vida, es lo que les permite aumentar sus capacidades a grandes cantidades y tener habilidades a través de la manifestación física del alma al liberarla. Pero Jaune, al atravesar tantas realidades, tantos abismos, al desgarrarse en batallas imposibles, dio algo más que su energía. Dio forma. Dio pensamiento. Dio existencia. En una misión perdida en una tierra ajena, su semblanza se liberó del cascarón intangible que la contenía. Sadna nació. No como un fantasma. Ni como un ángel. Sino como la cristalización de sus emociones más contradictorias, compasión y furia, amor y desesperación, deber y pérdida. De su semblanza, la amplificación de su aura, del alma. Tú nunca estuviste solo, Jaune, dijo ella con ternura grave, sus palabras no se escuchaban con los oídos, sino que vibraban directamente en su núcleo. Desde aquel primer paso, desde el momento en que tu alma eligió pelear aunque el universo te negaba, yo ya estaba aquí. Observando. Guiando. Recordándote quién eres, aun cuando tú olvidaras. Tú me diste nombre, le dijo Sadna, mirándolo como si fuera la última estrella en una noche consumida. Tú me diste forma. Y ahora, en esta danza sin fin entre mundos quebrados, yo seré tu reflejo, tu escudo, y si hace falta, la espada que recuerde por qué sigues vivo. Pero ese bello momento entre dos que era uno, algo pasó y lo sintió, un parpadeo, apenas un estremecimiento entre ruinas cubiertas de cenizas negras, lo suficientemente agudo como para que el cazador lo notara. Entre la sangre seca, el polvo fundido y los restos humeantes del pueblo que él mismo había reducido al silencio, alguien, reptaba, torpe, quebrado, con las costillas probablemente abiertas, un sobreviviente. Una chispa de vida aún palpitaba. Una negación testaruda contra el exterminio. Un intento patético de persistir, pero ante la maquinaria que ahora era Jaune, eso no era más que una interrupción innecesaria. Su mirada glacial, se deslizó, con su brazo, todavía ensangrentado, se movió hacia su cintura, y una pistola surgió del cinturón de su destino, un arma forjada para disparar el peso comprimido de su alma, acelerada hasta velocidades subatómicas, entonces apuntó. Y jaló el gatillo. Un destello. Una línea de luz desgarró el aire, la figura que gateaba, ya no estaba, no había cuerpo y no había grito. Ah, la voz de Sadna emergió con frustración y con un susurro, le dijo a su cazador, estaré dentro de ti, si llegas a necesitarme. Y sin esperar respuesta, su silueta se desvaneció. Se replegó en la malla invisible del aura de Jaune. Y sin un momento para tomar un respiro, un nuevo sonido profanó las ruinas, el arrastrar perezoso de botas sobre grava calcinada, acompañado del crujido de una risa burlona, como metal oxidado. Al final ni siquiera necesitaste ayuda, Jaune. Una figura estaba sentada sobre los escombros de una casa caída, con la soltura de un demonio que conoce cada esquina del infierno. Un héroe de la justicia que abandonó todo por su ideal maldito, Emilia Shirou. Cabello níveo peinado hacia atrás, piel bronceada por soles que ya no existen, ojos como cuchillas desafiladas. Vestía la armadura negra y roja de siempre, con esa sonrisa cínica, ese gesto de yo lo advertí, ese descaro de quien ha fallado demasiadas veces para seguir fingiendo virtud y también con la sensación de una espada oxidada. Dime, añadió con tono burlón. ¿Todavía juegas a fingir que eres diferente, que no estás podrido hasta los huesos como nosotros? Jaune ni parpadeó. Solo levantó la mirada con hartazgo. Métete en tus propios asuntos, Shirou. No deberías estar en alguno de esos mundos de eroges baratos donde Celreds te anda arrojando, creyendo que haces algún bien. Una sonrisa sardónica deformó su rostro. ¿O ya te aburrió ser el protagonista forzado de un ente con presupuesto malo? El silencio entre ambos se llenó de forma incómoda. Shirou hizo una mueca, pequeña, ínfima, pero perceptible, la mención de su nombre verdadero y del viejo troll multidimensional, le removió algo. Pero más allá de la irritación, Jaune notó otra cosa, Shirou no estaba enfadado, bueno, sí, pero no como antes. Había algo más de calma. TCH, lo que sea.
bufó Emilia con un gesto cansado, cruzando los brazos con displicencia. Pero dime, ¿qué fue esa charla entre tú y tu manifestación del aura sobre mejorar, sobre redención, sobre caminos distintos? ¿De qué sirvió si acabaste volando la cabeza de un moribundo sin pestañear, héroe? La pregunta, bañada en sarcasmo ácido, flotó entre los restos del silencio, pero Jaune no reaccionó de inmediato, solo apretó los dientes. Y cuando habló, este solo se volteó, con su voz como un cuchillo deslizándose por carne rota. ¿Héroe? No soy eso. No me llames así. Su espalda le dio la nuca al alborotador, no necesitaba mirarlo. Tú deberías saberlo mejor que nadie, Shirou Emilia, tú, el ícono del sacrificio perpetuo, el hombre que quiso salvar a todos con una sonrisa que ocultaba el vacío, el esqueleto envuelto en esperanzas prestadas. Tú, que cargaste un ideal que no era tuyo. Que hiciste de un deseo un castigo eterno. Tú no tienes derecho a juzgar cómo camino entre estos cadáveres, cuando tú eres el primero en sembrarlos. Pero Shirou no respondió, y en lugar de eso, hizo una mueca, como un dolor fantasma, algo afectado, pero ocultándolo en su irritada expresión. Y con un gesto sutil, Jaune hizo un barrido mágico sobre sí. La sangre desapareció. El polvo fue devorado por su propia aura. Dime, entonces, ¿por qué Alaya te mandó aquí, Archer? Y entonces notó una cosa diminuta, un estremecimiento fugaz en los dedos del héroe maldito. Jaune sonrió con burla. ¿No lo hiciste, o no hiciste lo que creo, o sí? Shirou suspiró. Nosotros, tenemos márgenes, pequeñas brechas, fugas de autonomía dentro del contrato, libertades que Alaya permite si no desequilibramos la gran balanza, puedo observar, a veces, incluso decidir. Pero no puedo intervenir más allá. Y lo miró. Solo vine porque me temía que intentaras otra locura, otra maldita variante de tu plan de fuga, como las otras, 12.525 veces. Vamos, vamos, no pongas esa excusa falsa, Emilia-senpai. Una voz de repente danzó en el aire, melodiosa y juguetona, pero con el filo oculto de una hoja pulida. El apodo provocó una visible tensión en los hombros del arquero, una punzada emocional que pretendía disimular como indiferencia, pero que para Jaune fue tan evidente como una herida abierta. La figura que se aproximaba caminaba con pasos seguros. Su tez era bronceada, resplandeciente incluso entre el gris de las ruinas. Su largo cabello blanco se extendía. Vestía una mezcla imposible de estilos, un abrigo negro cruzado con estética europea por su vestido rojo, y portaba medias oscuras. Ella era Okita Souji, una existencia extinguida por el deseo, una entidad desprendida del alma como una espina que se negó a pudrirse. No era la Okita que enfermaba de pulmones ni la mártir del Shinsengumi. Era la sombra traviesa de su voluntad más profunda, a través de lágrimas de su hermana y extraída de la original Okita, una alter ego. Y para Jaune, ella era más que una compañera. Era una amiga. Como decía, Jaune, continuó ella, inflando el pecho con teatral orgullo, no le compres una palabra a este calamar deprimido. Lo conozco demasiado bien. ¿Sabes por qué está aquí? Porque le importas. Aunque su alma esté más rota que una espada oxidada, aún tiene espacio. Jaune entrecerró los ojos, por un tema que lo dejó algo nervioso y pasó por alto. ¿Desde cuándo estás aquí?, preguntó con voz baja. Desde que empezó la carnicería anterior, llegué junto a Emilia-senpai después de saber que su misión concluyó, el cual no se dio cuenta de que lo seguí. Bueno, aquí estamos. Ella se colocó ambas manos en la cintura, orgullosa. En fin, suspiró, este tonto senpai salió recientemente de otra guerra del Grial, una ruta en la que la propia Rin Tosaka tuvo que mostrarle modales, si me entiendes bien, jeje, y creo que algo en su cabeza se rompió, pero en el buen sentido. Así que cuando vio que te desplegaban aquí, no pudo evitarlo. No lo admitirá nunca, pero te respeta. Tus deseos se parecen a los suyos, aunque estén menos distorsionados, y se preocupa por ti, a su manera cuando los dos se quieren matar la mayoría de veces, es un milagro que hoy no lo hagan. El arquero apartó la mirada.
Tú hablas demasiado, Okita. Y tú reprimes demasiado, senpai. Espetó, con una mueca de burla. Ya decía yo, siempre estás encerrado en tu jardín de acero, entre filos infinitos llenos de soledad. Solo sales cuando Alaya jala la cadena, cuando el vampiro psicótico te arruina otra línea de realidad, o cuando alguna guerra del Grial decide arrastrarte con azar ciego, ¿no? Ah, claro, y cuando Okita y yo te jodemos la existencia con nuestras intervenciones. Emilia no respondió. Solo bajó ligeramente la cabeza con el ceño fruncido. No vuelvo a prepararte udon por un mes, ¿eh? Okita, dijo con enojo Emilia. No, 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 no. Senpai. No lo decía en serio. Perdón. Perdón. No me quites tu delicioso udon, mamá Emilia. Que no me llames así, mujer, gruñó. Jaune nunca lo admitiría en voz alta, casi podía considerar a Shirou su amigo. Casi. Porque era contradictorio, porque ambos se habían desangrado en caminos de justicia podrida. Uno, el justiciero que quiso abrazar al mundo y se perdió en sí mismo. El otro, un muchacho que firmó un pacto condenado, solo por la posibilidad remota, infantil, trágica, de reencontrarse con aquellos que había perdido. Jaune era ese segundo. Recordarlo le dolía. Sí, fue estúpido, firmar un contrato sin preguntar. No valorar los matices, los riesgos. Aceptar, solo por esperanza. Pero eso era todo lo que tenía. No poder salvar a Pirra. No poder detener a Cinder. No poder proteger Beacon. Así que aceptó. Aceptó el rol de verdugo disfrazado de redentor. Y ahora lo odiaba. Odiaba tanto a Alaya, que si pudiera darle forma, la desgarraría con sus propias manos. La despedazaría como a los Grims. La destruiría como destruyó este pueblo. Pero bueno, dijo Jaune mientras soltaba con un suspiro que parecía más resignación que cansancio. ¿Van a ayudarme o no? Ya que están aquí, prefiero acabar esto rápido y luego, desafiar nuevamente a Alaya. Okita y Emilia se miraron entre sí, sus ojos no necesitaban palabras, se entendían por las arrugas en sus miradas. Sí. Pero también dolor. Porque ambos sabían lo que era hablar de la libertad como un sueño oxidado. Finalmente, asintieron sin decir nada. Y así, los tres avanzaron al siguiente destino. Un asentamiento menor, casi insignificante, delineado por prados verdes y casas humildes, sin embargo, lo que al mundo le parecía irrelevante, para el trono de la humanidad era una herida que debía cauterizarse. Los hijos de un médico, niños aún, según los registros temporales. Habían descubierto una flor sin nombre, sin linaje, sin clasificación, que, por error divino o por la respiración misma de Gaia, curaba. Una reversión celular perfecta. No alquimia, no magia. Solo biología sin tiempo, floreciendo donde no debía. Y por eso, debía ser incinerada, borrada. Consumida por las llamas del control absoluto. La línea de historia no permitiría que un pueblo cualquiera destruyera las bases del dolor que cimentaban la ciencia futura. Porque para Alaya, todo progreso debía surgir siguiendo una sola línea y todo milagro que divergiera de la línea principal, debía pagarse con cadáveres. Y tras ellos, entre las cenizas humeantes del pueblo anterior, una silueta estaba, cubierta por una túnica oscura, observándolo irse. Porque por alguna razón, ninguno de los tres asintió. Ella, simplemente estaba. Silenciosa. Observando. Y caminó tras ellos. ¿Qué demonios?, murmuró Jaune. No fue el único, incluso sus compañeros se sorprendieron ante lo que su vista veía. Frente a ellos no había un pueblo. No exactamente. Lo que había era, una aberración en expansión. Un paisaje ennegrecido, transfigurado. El suelo parecía haber perdido su textura y se convertía en una sustancia fangosa, líquida pero viva, como si el mismísimo inconsciente del mundo comenzara a desbordarse en forma de un lodo negruzco que bullía como carne hervida. Y lo peor no era la marea lodosa. Lo peor era lo que salía de ella. Figuras humanas aún con aliento. Arrastrándose en silencio, sin bocas, sin gritos, con los ojos tan abiertos que parecían faros de desesperación perpetua, desintegrándose a pedazos, siendo borrados por desexistencia.
eran los habitantes. ¿Ves lo mismo que yo, Emilia? ¿Esto es aquella sustancia de Tiamat?, susurró Jaune, sin dejar de observar. Sí, y no me gusta, respondió Emilia, con una tensión rara en su voz. Eso no debería estar aquí. Y tienes toda la razón, contraguardián de Alaya, no fue sencillo manipular a esta pobre madre, o eso diría si no fuera yo. A menos de 2 pasos, inmóvil, estaba una niña. Cabello dorado hasta sus hombros corto, con un vestido azul profundo con encajes pálidos como la luna, y ojos azules tan grandes que si se mira bien, estaban vacíos. Y entonces, sonrió al sentir metal filoso en su cuello. ¿Quién eres?, bramó con sed de sangre Okita, ya con Rengoku desenvainada y con el filo ardiendo en reflejos blancos, justo contra el cuello de la aparente niña. Sin ningún temblor en los labios de la figura, esta como un cuenco hueco lleno de miel fría, resonó con su voz a la mujer. No es necesario tanta rudeza, no vine a lastimarlos. Además, tú lo sabes, ¿no? Tu arma está forjada para cortar lo que jamás debió tener forma. Yo no vine a luchar, sé ante quienes me presento. Alzó las manos en un gesto de rendición, aunque el aura que la rodeaba jamás insinuó peligro. Porque era aún peor. Ella no tenía presencia, no tenía peso, ni en el tiempo, ni en el espacio. Su existencia era como una nota escrita en el margen de una página arrancada. Eso no responde lo que mi compañera preguntó, gruñó Emilia con una frialdad afilada. Ya no podía quedarse pasivo ante esa niña, su instinto, incluso más profundo que su entrenamiento o vínculo con Alaya, le gritaba que esa figura de niña no era solo una anomalía. Y lo sabía, porque no podía sentirla. No tenía presencia. No era invisible, ni estaba ocultándose. Simplemente no estaba registrada. Ni como ser espiritual. Ni como manifestación mágica. Ni como algo que debiera tener forma. Incluso Okita Souji había sentido su temple oscilar y Rengoku parecía no emitir juicio alguno. Como si la hoja, que respondía a lo imposible, hubiera sido silenciada por una existencia que no podía decidir si debía cortar, o simplemente retroceder con respeto. Y Jaune. Él estaba quieto, porque ella lo observaba desde que apareció. Oh, tienen razón, qué grosería la mía. Casi me olvido de lo básico. Se inclinó, teatral, como si saludara ante un teatro. Me llamo Manaka Sahyou. Jaune sintió su mente temblar un momento al oír ese nombre, por un recuerdo fugaz, una conversación en voz baja. Un nombre mencionado entre dientes por cierto rey de los caballeros, durante su tiempo en una instalación de observación. ¿Y tú, mi príncipe? Ah, mi dulce, hermoso príncipe. Fufufu. Sus ojos lo escrutaban con una mezcla de devoción enferma y una ternura distorsionada. Cada paso que daba, más que acortar la distancia, rompía el concepto de espacio entre ellos. Por favor, ámame como lo prometiste en esa vida que nunca viviste. Hazme parte de tu abismo, y yo te daré eternidad. Jaune ya dejó de escucharla y su pistola estuvo en su mano antes de que el pensamiento se completara. Su dedo se curvó. Un estruendo desgarró el aire y entonces, el cráneo de la niña estalló, fragmentos óseos, sangre negra como tinta antigua, y risas entrecortadas se esparcieron por el aire como pétalos marchitos. El cuerpo cayó. Pero la sensación no se fue. ¿Qué fue eso? Okita guardó su espada, acercándose a Jaune con un rostro que no reflejaba ira, sino angustia por su amigo. Jaune, sin apartar la mirada del cadáver aún tibio, respondió con voz baja, pero firme. No lo sé, no era humana. No sentía su presencia, pero su esencia, por el contrario. Puedo entenderlo, pensó Emilia. Y entonces, su voz brotó de entre los escombros del silencio. Aunque no lo parezca, sentí lo mismo que tú. Y entonces, sin advertencia, sin presagio ni vibración en la fibra del alma, una figura de acero absoluto, envuelta en una armadura negra emergió atrás de ellos sorpresivamente, sin verlo venir. Aquel ente se alzó con una espada en llamas, que portaba y fue dirigida sin misericordia hacia Emilia. El albino alzó sus gemelas, Kanso y Byakuya, para protegerse del impacto, pues no alcanzó a invocar el Roaias. El impacto fue absoluto.
La tierra se estremeció, las placas tectónicas gimieron. Los huesos de Emilia crujieron bajo la fuerza de la inevitabilidad. De su boca, sangre escurrió lenta, pues de rodillas quedó, sus brazos temblando, sus músculos entumecidos como si la muerte misma le hubiese tocado el hombro. Jaune fue arrojado por la mera presión, mientras Okita giraba en el aire y aún así, fue ella quien primero se irguió. Como flor de acero, aún con la piel desgarrada por el viento, Okita blandió a Rengoku, su filo cortó el aire. Y ese aire se dividió en gritos. Pero su corte, fue detenido. Ni una vibración. Ni un movimiento. Porque frente a ella estaba otra mujer. Cabello carmesí como brasas eternas. Y una vestimenta negra. Okita la reconoció por las memorias de su otra yo, pues su mente estaba ligada a la de su versión saber, pero esta tipa frente en ella, era una versión llena de venganza. Y no hubo cortesía. No hubo intercambio. Solo una patada. Una danza de violencia precisa. El pie de la mujer se incrustó en el abdomen de Okita, y del golpe el vientre de la espada china, su boca no solo brotó saliva, sino también su aliento. El viento mismo se crispó y ella voló como un susurro destrozado, girando en espiral, mientras el cielo temblaba. La mujer de rojo la miró caer sin odio, sin emoción y se lanzó con su espada, que fue detenida rápidamente por la contraguardián, chocando metal contra metal, desplazándose lejos del barro negro que azotó el pueblo ya en ruinas en contra de aquella mujer de rojo. Y de pronto, una voz familiar y falsamente dulce azotó el pensamiento de un Jaune, ya recuperado, porque ahí, enfrente de él, estaba ella. La niña. Aquella que debería haber sido solo un cadáver abandonado, pero ella ahí estaba, sonriente. TSS, 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 ¿deberías acaso interrumpir a una dama mientras habla, mi príncipe? Pero ya que has decidido interrumpirme, y además atacarme, supongo que no me queda otra que devolverte el gesto. Y entonces lo sintió. Ese frío, no en la piel, no en los huesos, sino en el alma misma, porque ella nombró a una bestia delicadamente. Tiamat. Y el sonido de un lamento se escuchó. El cielo dejó de ser cielo. El aire se volvió ceniza suave. La luz se deformó, tembló, se quebró como cristal al contacto con algo que no debía existir. Y desde el barro, una forma se elevó, un cuerpo inmenso, femenino, sin ser humano. Cabello azul como la marea de los días no escritos. Cuernos retorcidos y ojos que lloraban y pies que no tocaban el suelo, sino que lo convertían en matriz viva, en útero de barro negro. Tiamat. La madre de todo, y por lo tanto, la enemiga de todo, junto a ella, se materializaron criaturas de oscuridad. Y entonces, el grito de la madre formó distorsiones sangrientas como heridas en el espacio, se abrieron como grietas carmesí y negras sobre la tela del universo, formando un vendaval de cortes hacia el joven frente a ella a órdenes de su señora, Manaka. Mientras sus criaturas se dirigían hacia Okita y Emilia. Qué complicado, odio este trabajo, échame una mano Sedna, y cortemos a una tipa sin concepto de muerte. Los pies de aquel joven contraguardián se afirmaron en tierra y su espada, Croce Amors, de un plata muerta como la luz de una estrella extinta, resplandeció sin brillar. Y sus ojos. Oh, sus ojos. El derecho, dorado profundo. El izquierdo, azul sin fondo, y en ambos, grabado no con tinta ni energía, sino con la certeza de algo que nunca debió ser, el alfa y el omega. El principio sin inicio. El fin sin conclusión. Y detrás de él, sin anunciarse, sin romper el viento, Sedna. Ambos hablaron. Pero fue menos un grito y más un decreto. Oh reliquias primordiales, a través de mí, les damos camino a esta eternidad de caos, creación y destrucción. Y en ese instante, el mundo no sangró. El mundo contuvo el aliento por un momento al momento de su espada, descender hacia las bestias y Tiamat misma. Porque no fue un ataque. Fue un acto de reescritura. El corte no dividió. Negó. Negó la trayectoria. Negó la existencia de los monstruos. Negó la memoria del ataque. Negó el derecho mismo de la ofensiva a ser pensada. Como una pincelada plateada en un lienzo sin fondo, la nada fue escrita con forma. Una forma que impuso significado. Y lo imposible fue herido. Tiamat, la que no muere, la que carece del verbo ser asesinada, la madre de toda vida sin distinción de tiempo, fue herida.
Su carne, que no era carne sino símbolo, se agrietó. Y ella tembló. No por el dolor. No por el corte. Fue por lo que eso decía de ella. Fue mirada. Fue alcanzada. Y lo peor, fue comprendida. TCH, ya veo por qué Alaya le da mucha libertad a su campeón, a comparación de los otros, la niña murmuró, el tono serpenteando entre rabia y miedo. Mordió su uña con una furia nacida no del odio, sino del descubrimiento. Porque lo comprendió. Ese ataque no nació aquí. No brotó del universo, ni del alma, ni de la magia, ni de la lógica. Vino de fuera. No del más allá, sino de aquel sin dónde. De una nada absoluta. De una preexistencia. Un espacio donde ni siquiera los conceptos existen sin permiso. Ese corte fue trazo de una entidad que empuñaba la ausencia de Marco, que escribió en el vacío blanco el concepto de muerte sobre algo que no la tenía. Tiamat había sido anclada. Ian de Bone of My. Las palabras fueron hierro. La respiración, ceniza. El corazón, martillo. Steel is my body, and fire is my blood. Un corte, el ser en armadura negra se abalanzó con la intención de borrarlo. Y en ella rodó, esquivó, arrojó una espada como flecha, Caladbolk II deformó el espacio en un grito parabólico. Pero el impacto fue silencio. El ser, inmóvil. Como si incluso el tiempo lo evitara. Emilia resopló. No hablas mucho, ¿O tu voz es tan abominable que hasta la realidad la rechaza? Pero no hubo respuesta. Solo una marcha. Un paso. Otro. Emilia continuó. Ave create dover a and blades. Una espada nueva surgió de su palma abierta. Un known todeat. El ser de armadura negra desapareció. Y reapareció sobre él, descendiendo como un castigo no escrito. Nor known to life. Roayas. Una flor. Un escudo. Una promesa pronunciada como plegaria. El impacto hizo trizas el pétalo del escudo, y en ella fue lanzado como una sombra desprendida de su portador. Rasgaduras cruzaban su torso, pero seguía de pie. Con los ojos brillando de determinación temeraria. Ave which thought pain to create many weapons. Yet those hands will never hold anything. Finalmente, el campo se selló. El mármol del mundo interior se solidificó. La cúpula del cielo hecha de acero relucía bajo soles artificiales. Torres de espadas infinitas, una sinfonía de filos alineados al alma de un solo hombre. Un Limited Blade Works. Emilia sonrió, cínico. ¿Te gusta, Este lugar infinito lleno de espadas, mi alma, hecha forma. Y fue entonces, que la sonrisa murió. Porque al dar un paso dentro del campo, el ser en armadura negra glitcheó. Esa es la palabra. No avanzó. No caminó. Se corrompió la lógica de su desplazamiento. La realidad en torno suyo tartamudeó. Y entonces, la estructura misma del mármol interior, aquella construcción mental, metafísica y espiritual comenzó a desintegrarse, como si alguien estuviese retrocediendo el reloj de su creación, como si aquel plano del alma no tuviese permiso para existir en presencia de esa abominación. Las espadas temblaron. El cielo se cuarteó y el aire dentro del dominio ya no sabía a acero, sino a olvido. Imposible, murmuró Emilia. El ser dio otro paso, y con él, la totalidad del Unlimited Blade Works volvió a un estado anterior a su conceptualización. Espadas que aún no eran ideas. Cielos que aún no eran memoria, fuego que aún no era voluntad. ¿Quién, qué, eres tú? Y por un instante, el ser giró la cabeza. No para responder, sino para dejarle saber a Emilia, que sabía su pregunta, antes de que él la pensara. Y en esa pausa, entre el derrumbe de su propio ser proyectado, Emilia exhaló, mientras la bestia de negro, en un instante, cortó al contraguardián decenas de veces. ¡Qué mierda, de día! Sangre le resbalaba por la frente. Sus piernas temblaban. Y aún así, levantó una espada. No porque creyera ganar. No porque esperara ayuda. Sino porque en ese lugar, Emilia aún podía ser él mismo si peleaba hasta olvidar por qué lo hacía. Y justo cuando la desesperación había convertido el aire en plomo, alguien irrumpió, apareció ella, una figura encapuchada, envuelta en penumbras vivas.
sin esfuerzo, sin ruido, sin gloria, detuvo lo que no podía ser detenido, lo que la bestia estuvo a punto de enviar. El ataque, que no era una hoja ni energía, fue una intención sin forma, una cancelación de existencia, fue negado. Rechazado, anulado. Emilia giró la cabeza, con el rostro cubierto de cortes, sangre y dudas. Sus labios intentaron articular una pregunta. Pero no tuvo oportunidad. La mujer habló primero. Su voz era baja. Esa cosa, dijo, sin mirarlo, con su mera presencia, comienza a reiniciar el universo, a un estado anterior a todo significado. Antes de los símbolos. Antes de los nombres. Antes del ser. Lo que enfrentaste no es enemigo, ni entidad, es un error que se volvió costumbre. Un pensamiento olvidado por los dioses. Que se negó a dejar de existir. Emilia apretó los dientes, sintiendo como sus rodillas amenazaban con rendirse, pero su voz aún conservaba la burla de los necios que siguen vivos. ¿Y tú quién eres? ¿Una diosa? Alguien que paga por sus pecados. Mis ojos ven más allá del plano y la causalidad. Ven aquello que no debería tener forma. Incluso los ataques que no existen, pero que insisten en tocar lo que sí. Y mientras hablaba, el ser de armadura negra no se movía. No porque estuviese detenido, sino porque estaba esperando. Como una anomalía que reconoce a otra. El cuerpo de Okita surcó el aire como un pétalo ensangrentado arrancado del tallo por una tormenta sin nombre. Impactó contra una columna en ruinas, fragmentando la piedra, y la nube de polvo que se alzó intentó ocultar su figura, pero no logró cubrir esa sonrisa suya, casi perezosa, casi desganada, casi humana, mientras atrás ella, esa mujer carmesí se volvía nada, no tuvo que usar su noble fantasma, pero entonces vio una figura encapuchada caminar hasta ella. Si no pueden tus subordinados hacerlo, lo haré yo. Ah, qué lata, susurró Manaka, desde el horizonte que parecía doblarse como una tela vieja. Y entonces Jaune sintió algo. Una presión, y su mandíbula crujió, porque el golpe no vino con advertencia. No lo vio. No lo escuchó. No lo presentía. Simplemente ya había sucedido antes de que lo procesara, y la onda de aquel golpe hizo que el escudo que erigió, nacido de su deseo de defender, de su voluntad de proteger, fue reducido a polvo conceptual, no roto, sino deshecho en el plano de lo que nunca debió haber sido pensado. Salió disparado hacia atrás. Cada giro en el aire dejaba un trazo carmesí en espiral, como si su cuerpo fuera un pincel que escribía poesía con su dolor. ¿Qué demonios? Gruñó, antes de que el suelo lo recibiera con un crujido sordo y la tierra gimiera bajo su peso. Fue entonces cuando Sedna se manifestó. Se arrodilló junto a él. Te lo dije, susurró, sin pena, sin rabia, pero sí sería, incluso ella fue afectada por aquel golpe. Crear barreras de piedra en una tormenta de conceptos no sirve. Deberías haber entretejido tus defensas con el hilo de lo que es y lo que no será con creación. Disolución. Un ciclo cerrado en sí mismo. Alfa. Omega. Punto. Línea. Silencio. A veces olvidas que no soy un dios, y que cada vez que los uso, mi cuerpo pasa factura. Mi escudo era nuevo, gruñó Jaune, escupiendo sangre, intentando ponerse de pie con el orgullo más que con los músculos. Pero su mano tembló. Y entonces una segunda figura lo sostuvo. La figura encapuchada, la real, pues la que estaba con Emilia y Okita, era un clon. Su agarre fue suave. Jaune se irguió, los ojos nublados, los latidos entrecortados. Pero con el alma, aún ardiendo. Mientras tanto, Manaka caminaba, cada uno de sus pasos deformaba la distancia. No avanzaba, el mundo simplemente se replegaba para acercarse a ella. De su espalda, sombras que no eran sombras comenzaron a emanar. Tentáculos de tinta rota, ramificaciones de algo que no quería ser definido, pues definirlo le quitaba poder. Y en lo alto del cielo roto, apareció el contorno de algo más. Un ojo. No uno físico. Sino un ojo compuesto por todos los momentos en que un ser consciente miró al abismo y sintió que éste le devolvía la mirada con ternura incomprensible. Tú, apenas un murmullo, observando con horror lo que esa niña está haciendo, ¿acaso era un horror cósmico? De aquellos que son capaces de manipular todo tipo de principios con su imaginación.
No hay tiempo, debemos irnos, siento en ti desconfianza, pero solo diré que Alix me envió a salvarte a ti y tus compañeros. Y fue entonces que el tiempo mismo pareció agrietarse en su mente. Ese nombre. Ese eco. Alix. La que lo sacó del abismo de un mundo fragmentado en una de sus misiones, aquel mundo donde Alix ayudó a despertar a Sedna, ha sido contactado por ella rara vez. Pero mientras la mujer y los clones misteriosos de ella empezaron a recitar un hechizo de teletransporte, pero la real frente a Jaune, en aquel fuego que la rodeaba que hacía ondear su capucha. Jaune vio algo que no soportó. Vio aquello que no quería ver. Un rostro grabado a fuego y cicatrices en su pasado. Una silueta que había perseguido sus noches, una presencia de fuego y ruina. Cinder. No puede ser, susurró, pero la realidad ya comenzaba a deshilacharse alrededor de él y de sus compañeros. Un parpadeo. Un colapso de espacio, una última mirada al campo condenado, a los titanes que ya no eran conceptos, a la bestia vestida de niña creía. Y luego. Silencio. Pero solo por un momento. Porque el eco volvió a llegar. Ja 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 ja. Sí, sí, sí. Mi príncipe, mi hermoso. Ah, aunque hayas escapado. Aunque te hayas lanzado fuera de todo lo existente, hacia el exilio más absoluto, más allá de las capas del multiverso y sus transfinitas ramas condenadas, te encontraré. Allí, donde todo lo soñado se convierte en arquitectura, en el nuevo Dreamland, allí me arrodillaré ante ti, y al mismo tiempo, te quebraré. Serás mío en el preludio y en el epílogo. Te perseguiré, porque así está escrito en los surcos del Génesis del caos. Observe lo suficiente, pero por ahora... La niña, Manaka, alzó la mano. Y el cosmos crujió. La tierra maldita gimió. Tiamat se replegó entre barro y fractales. Los horrores informes se arrodillaron ante su presencia como bestias sin rostro y el ser de armadura se paró atrás de ella. Prepararé el escenario final. Para nuestro acto final. Y aquí, no nos contendremos y alcanzaremos lo que está más allá de esta raíz. Fue lo que un eco de una era antigua pronuncia, hasta el más allá por un deseo de una campeona que a su príncipe perdió. En el caos del antiguo, yo.